Gloria al Señor Jesucristo, ya regresamos y aquí estamos con la palabra del Señor. Yo le invito a que usted abra la Biblia en el Salmo 51, 17. Estamos hablando acerca del antídoto para el alma, la humillación. El antídoto para el alma, la humillación. Salmo 51, 17 dice así la bendita palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hemos estado hablando de los componentes que tiene la humillación. No es solamente creer la humillación, que es llorar ante la presencia de Dios, sino que el primero lo vimos, que es un corazón sincero. Estuvimos hablando de un corazón sincero, un corazón transparente, un corazón que se muestre delante de la presencia de Dios tal y como es. Y ahora estamos hablando del segundo componente que tiene este corazón humillado, para que tenga ese antídoto a nuestra alma en las diferentes estaciones de la vida cristiana, en los diferentes estados que podemos vivir en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sí, la vida cristiana tiene diferentes estadios, diferentes ambientes, diferentes fenómenos que se dan en nuestro vivir y en nuestro andar en esta vida llamada cristiana, porque seguimos a Cristo. Entonces, el Señor nos regala estos componentes para que nosotros, en medio de los diferentes áreas y estadios que podamos pasar dentro del vivir cristiano, podamos nosotros, las enfermedades que puedan llegar a nuestra vida, poderlas combatir. Y una de esas es el ser contrito, el corazón contrito, ese componente que es el desmenuzar, que es el triturar, que es el poder estar desmenuzado nuestro corazón, y que esto implica que hay dolor, esto implica que hay pena, que hay arrepentimiento, que va a haber momentos, que va a haber en nuestra vida que van a necesitar lo que hemos llamado en el argot cristiano, por lo que la palabra de Dios nos habla, el quebrantamiento. El quebrantamiento. Y este quebrantamiento estuvimos hablando que se produce para diferentes formas, hacer diferentes formas de Dios en nuestra vida. La primera es para que podamos producir fruto, para que podamos producir fruto. La segunda, para morir para vivir, desaprender para aprender. Hemos tomado una conducta, una manera de vivir, una forma de vivir que el apóstol Pablo lo llama la vieja forma de vivir, pero que ahora el apóstol Pablo nos enseña que hay una manera de vivir en Cristo, que hay un estilo de vida que tiene el creyente, que hay una forma de vivir del creyente, que ya no podemos estar en el mundo. Y hago aquí un llamado de atención para nosotros como seres, como cristianos. Y es que el Señor nos ha librado y nos ha dado la salvación, y nos ha librado de la condenación eterna, nos ha dado la vida eterna, pero para ser mejores personas en esta tierra, ser mejores personas en esta tierra. Y por eso es que el Señor nos habla, y es el otro componente que tenemos, para ser hechura de Dios, para tener la imagen de Dios. No podemos decir que somos cristianos cuando todavía hay ciertas conductas de ese viejo hombre que actúa bajo los instintos animales, bajo los instintos carnales, bajo esta naturaleza carnal, humana, diabólica. No, sino para tener ahora la persona de Jesús en nuestra vida. Y la persona de Jesús en nuestra vida no es un ser vengativo. La persona de Jesús en nuestra vida no es un ser que está odiando a las personas, sino que nos manda a amar a nuestro prójimo. Nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Entonces, para eso es ese desmenuzar y ese triturar de Dios, ese quebrantar de Dios, para hacernos la hechura de Él. Porque la iglesia del Señor no puede comportarse igual que el mundo.
No podemos actuar igual que el mundo. No podemos tener el mismo corazón lleno de maldad que el mundo. Porque para eso nos está diciendo, necesito triturarte, necesito cambiarte, necesito hacerte diferente para que puedas mostrar que Cristo vive en ti. Y ese vivir de Cristo en nuestra vida es una persona diferente, una calidad humana, tener calidad humana, ser mejores personas cada día, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, reflejando el amor, la misericordia, un carácter, hermano, como el del Señor. Se enojó, sí, pero no pecó, no actuó para mal. Llegaron muchísimas veces a tentarle, pero no actuó de la misma forma, ni actuó lo mismo, igual. Y el apóstol Pablo, y es el tercer punto por el cual el Señor debe tratarnos, triturarnos, quebrantarnos, es para que nosotros muramos y el Señor viva en nuestra vida. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que soy, lo he crucificado juntamente con Cristo. Y digo esto enfáticamente porque vemos cada vez más personas que se dicen ser cristianos, pero que no actúan conforme al evangelio que pregonó el Señor aquí en la tierra. El Señor aquí en la tierra. Y no es solamente ser librado de la salvación, no es solamente ser librado de la vida eterna, sino adquirir el estilo de vida, el carácter, la personalidad de nuestro Señor en nosotros. Tener esos componentes de la persona de Jesús en nuestra vida. Porque Jesús fue un hombre legendario en la época, una persona que fue amada por muchos, que por el mal, los falsos testimonios le dañaron su imagen frente a Pilato, pero que Pilato sabía que era movido por la envidia. Eran movidos todas esas personas, los líderes y fariseos, saduceos, eran motivados por la envidia hacia Jesús, pero que él como persona mostró misericordia, mostró compasión con la gente, aún mostró compasión con los fariseos, aunque llegaban a tentarle, mostró el amor del Padre hacia la humanidad entera. Por eso necesita el Señor triturarnos para ahora ser y mostrarnos como hechura suya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué el Señor necesita quebrantar, triturar? Y por eso nunca va a rechazar ese corazón que sea permitido que Dios le trabaje, que sea permitido que Dios lo triture, que sea permitido que Dios haga la obra en su vida. Y vamos a mirar Hebreos capítulo 12, versículo 2. Un breve resumen para aquellos hermanos que hoy están escuchando por primera vez este mensaje. De todas maneras, ahí están nuestros videos para que usted también siga y pueda reproducirlos cuando tenga el tiempo oportuno. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. Siempre he enseñado esto, y una de las cosas es que nosotros aprendemos en lo natural, aprendemos por imitación. Esto se llama poder tomar actos miméticos, mimetizar una conducta. Y el Señor, cuando entre más miramos a una persona, entre más nuestros ojos estén sobre esa persona, podemos fácilmente mimetizar o imitar a esa conducta de esa persona. Por eso el Señor nos enseña a través de la carta a los Hebreos, nos enseña de que nuestra mirada debe ser en Él. Y encierra una gran realidad y una gran verdad bíblica. Es el autor y es el consumador, es el que inicia y es el que finaliza esta historia. La historia de la fe, la historia de la salvación.
Y cuando nosotros estamos mirando a Jesús, vamos a tomar la conducta de Jesús, la vida de Jesús, la forma de Jesús, cómo Jesús actúa, como el Señor aquí en la tierra formó un estilo de vida, formó un carácter y nos los dejó escrito en los evangelios y nos lo sigue explicando las cartas del apóstol Pablo para que nosotros podamos tomar esa vida y hacerla en nuestra vida. Entonces, si nosotros miramos la vida de Jesús, Jesús tuvo un tiempo de popularidad, pero también tuvo un tiempo en que fue crucificado, fue traicionado, fue vendido, y esas vivencias del Señor, que fue quebrantado, experimentado en quebranto, que desde el principio sufrió rechazo por sus hermanos, aún por José. Esa vida del Señor nos lleva a nosotros a que también vamos a vivir y vamos a pasar diferentes, así como el Señor, estadios o vivencias como el Señor las vivió. Vamos a ser traicionados, sea dentro de la iglesia o sea fuera en la vida cotidiana, porque Dios nos habla en diferentes vías. No solamente nos habla a través de su palabra, sino que nos habla en las situaciones. Nos habla el Señor en medio de las circunstancias que estamos pasando. El Señor nos está diciendo, nos está hablando cosas. Cuando experimentamos el dolor, el Señor nos está hablando, nos está diciendo, pero tenemos que ser entendidos en Dios para poder escuchar cuál es el mensaje que nos quiere decir el Señor. ¿Qué es el área? ¿Cuál es el área que nos está tratando? Si es el área del orgullo que necesita ser triturada, si es el área de que somos imprudentes. El Señor mismo nos va mostrando si es el área por la vida sexual. El Señor mismo nos va mostrando cuál es el área en que nosotros necesitamos mirar más cómo Él actuó para poderla mimetizar o imitar en nuestra vida. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.